Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bueno, donde sea que se encuentren acá desde su canal Dani Punky Bogotá, en este programa especial que se hace para los demonios, los demonólogos o las personas que quieren saber acerca de ello. Y hoy en específico se va a hablar de cuál es la diferencia entre un ángel caído y un demonio y qué son las denominaciones de entre ellos. Bueno, voy a tratar de resumir eso. Es un tema que podría yo escribir. Tengo de hecho un libro acerca de eso, no lo he publicado, pero se puede escribir un libro básicamente de todo lo que se puede ver, aprender y saber eso, de todo lo que hay en el mundo, o sea, porque en el mundo hay mucho de eso, o sea, el mundo en este planeta hay muchas personas que trabajan con eso, entonces no todas las personas lo hacen de un modo cristiano, católico, protestante, evangélico, bueno, como sea que sea con los medios divinos de Dios, sino hay muchos otros medios y hay gente que lo utiliza. Bueno, el caso, la diferencia entre un ángel caído y un demonio. El ángel caído como tal es denominado en la Biblia eh, como una especie que va detrás de el demonio o Satanás o el adversario o él, o sea, no uno ni un poquito ni nada, sino el adversario, Satanás, el putas, o sea, el duro, el comandante, el que manda, y a los otros se les puso la denominación de ángeles caídos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se les da, por qué se le puso esa denominación, digamos, en Apocalipsis? Simple. Ángel caído es aquel ángel que se dejó engañar o que siguió la revolución del demonio o de Satanás o de Lucifer o el ángel querubín creado por Dios. Bueno, ya saben a quién me refiero. Lo siguieron y se dejaron poseer por él. ¿Sí? Se dejaron poseer. Por eso él es el diablo, él es el demonio. Los otros son ángeles simplemente. Es como cuando hablamos de una persona es un hombre normal, ¿sí? Digamos yo, pero no soy bombero, ¿sí? Entonces hay que ver quiénes son los que denominan que es un demonio, quiénes son los que denominan que es un ángel caído, quiénes son los que denominan que son simplemente unos legionarios, o quiénes son los que lo denominan por su nombre, o quiénes son los que lo denominan, o cómo lo pueden denominar, cómo lo pueden dominar y cómo lo pueden dar a entender en sus diferentes niveles. Bueno, lo mismo que pasa en la vida con las personas. El bombero es un hombre, digámoslo, normal, como yo, tiene brazos, piernas y todo eso, y se vuelve bombero y empieza a echar agua y se empieza a volver inteligente para apagar incendios y empieza a acostumbrarse a la cosa. Lo mismo le pasa al ángel caído. El ángel caído empieza a tomar su trabajo en serio, de tentar, de hacer todo lo que odia, de todo, porque odian todo, después de que vieron que un ángel hermoso los engaña, pues ellos empiezan también a odiarlo y al odiarlo empiezan a cometer todo lo que ellos mismos odian, o sea, también son hipócritas. Entonces, ¿quiénes lo denominarían ángel caído? Un ángel caído es como para los hombres, un ángel caído es un demonio desempleado, o sea, que no tiene una posesión. Entonces, solamente está por ahí molestando, como para ahí, o está amarrado en los infiernos, o está en los lugares celestiales donde está condenado, o está buscando un sitio, un hogar, un cuerpo que poseer. Pero por eso es que en la Biblia dicen que ellos van de sitio en sitio buscando qué poseer como su casa, porque cuando son demonios o cuando son caseros o cuando son dueños es cuando son poseedores. Entonces es cuando la legalidad del pecado entra en acción. Si yo soy un pecador asesino que lo hace por simple curiosidad, maldad, mentira y por tapar errores o cosas así, o por simplemente injusticia, o porque es más débil, o porque es por cobardía, no por defenderse o por cosas justas, sino por cobardía, entraría a ser una posesión del diablo, ¿sí? Entonces ahí es cuando se podría decir que es el diablo quien maneja eso, pero no un ángel caído, simplemente está tratando de tentar,
al ser que ve débil para poder entrar y ser el demonio. Por ejemplo, para Lucifer, los otros que denominamos ángeles caídos vendrían siendo simples soldados. Entonces, como les dije al principio, es como quien lo vea, como quien lo denomina. ¿Sí me entienden? Juan lo vio desde el punto de vista del ser humano, ¿cierto? Eh, entonces él vio una visión donde Miguel, él conoce que es un ángel y pelea contra otro ángel, contra un demonio, o sea, un poseedor de algún tipo de, de, o sea, el primer mentiroso, el primer asesino, el primer dañado, el primero, el poseedor de eso, o sea, el que es en eso, el mentiroso, el calumniador, él, no cualquiera, sino él. Entonces por eso se le dice que es él con sus ángeles, ¿cierto? Con sus ángeles que luchan en contra de Miguel, que es el poseedor de la espada de Dios, con sus ángeles, ¿sí? Puede que todos hasta hayan más fuertes en el ejército de Miguel que Miguel, pero desde que Dios lo nombre a él como la espada de él, pues él simplemente va a ser denominado así. Es como cuando tú estás en el ejército y en el ejército hay un soldado que podría ya ser general y es simplemente un soldado. Entonces no es la gran vaina, no es el gran soldado, no es el gran militante, ¿sí? Pero podría serlo a la visión de los demás, ¿cierto? O sea, podría serlo. Bueno, en fin, el caso es que también desde el punto de vista de un sacerdote, para ellos toca nombrarlos. Cuando ellos dicen la verdad es cuando ellos van en contra de ellos mismos y de todas sus creencias y de todas sus carencias de Dios. Como carecen de Dios, no es como que Dios no exista, sino carecen de toda verdad, de toda pureza, de todo lo que viene de Dios. Es como si Dios les quitara la ropa. O sea, como si llega un ladrón, tienes tu celular y tienes todos tus contactos y estás contactado con todo lo que te contacta por medio de ese aparato, pero llega un ladrón, te roba y te quita eso y tú ya quedaste jodido. Lo mismo les hace Dios a los demonios. Les quita la ropa, les quita todo lo que los hacía, o a los ángeles caídos, o como Él los denominará, inmundicia, o los denominará como eh, por su nombre. De hecho, los denomina por su nombre porque ellos les duele la verdad. ¿Qué es que les duela la verdad? Cuando son sujetados por el Espíritu Santo, cuando el exorcista está haciendo su ejercicio de exorcismo y estos ángeles están siendo sujetados, o estos seres que nosotros nombramos como ángeles, pero que nosotros también tenemos que aprender a ser de parte de Dios, tenemos que saber que tienen un nombre, entonces nosotros los sujetamos en el nombre de Jesucristo y ellos van a dar su nombre. Al decir su nombre, o sea, por ejemplo, el exorcista está haciendo el exorcismo y hasta que no diga el nombre, el ángel caído no va a ser, no está débil ni se va a ir del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando dice su nombre está diciendo la verdad, no está diciendo yo soy Pepita o estoy en el cuerpo de esta persona y soy esta persona, sino ya está diciendo la verdad. Cuando está diciendo la verdad, es como cuando el psicópata está mirando una cámara, se pone totalmente triste porque no tiene con qué reflejarse para poder manejar las cosas a las cuales no tiene apatía o no tiene empatía, sino es apático, entonces le toca inventarse sus caras para poder engañar de que tienes neuronas que le hacen falta porque pues es un ser inteligente, un ser humano. Entonces también tiene que hacer como sus carencias, como la persona que es pequeña, que se pone tacones, así mismo pasa en la cabeza, el que no tiene empatía, pues es apático, pero le toca hacer una forma para sobrevivir en el mundo y le toca inventarse una forma y es por medio de los reflejos de los rostros, como los, los estos sujetos que se llaman asociales o, o esas enfermedades que simplemente les falta un chip, estas personas manejan, o sea, yo tampoco es que los juzgo, si me hago entender, o sea, no estamos hablando ni siquiera de eso, pero pues no los juzgo, pero es para que tengan un entendimiento de lo que vienen siendo los ángeles, para quiénes son ángeles, para quiénes son demonios, para quiénes son, entonces, para quién es un demonio, para qué es poseído, para quién es un ángel, para quien lo utiliza para hacer rituales, para poseer dinero, para que le enseñe a tocar guitarra, para todo eso. ¿Para quién es un esclavo? Para un ángel de esos, para un ser espiritual
que tenga mayor rango. Entonces, por ejemplo, como ellos se odian entre ellos mismos también, aprenden, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy un demonio, digamos, ¿no? O hay un demonio y hay otro al lado. Entonces, ahí llega uno y le dice al otro, hey, odio ese aparato que está ahí que se llama guitarra. Y el otro, simplemente porque el otro odia el aparato, él va a amar el aparato. ¿Sí me entienden cómo funciona? O sea, no es muy fácil de entender, digámoslo, desde el modo del punto de vista humano, porque es divino, es de Dios, y pues solo los hijos conocemos al Padre, y el Padre conoce a los hijos como el Hijo conoce al Padre, y el Padre conoce a su Hijo, Jesucristo, ¿no? Entonces los que conocemos a Jesucristo, pues conocemos cómo es la vuelta más o menos, y eso, porque es un poquito complicado. Pero bueno, el caso, entonces el demonio que odia la guitarra, al estar al lado de otro que también es puro odio, por el solo hecho de que ese demonio, o por ese ser espiritual que odia la guitarra, el otro va a odiar a este ser y va a amar la guitarra y va a tomar para el chamanismo o para los que hacen encantamientos y todo eso, va a ser el dios de la guitarra y va a enseñar a tocar la guitarra como aquel que enseña a tocar el violín o todas las artilugios que se utilizan para hacer rituales, tambores y todo eso. Todo lo que tenga que ver con pseudodioses, como por ejemplo ellos mismos también, hay otros que por ejemplo los chamanes, para ellos son dioses, no son demonios, son dioses. O sea, todo depende de quién lo vea y cómo lo vea, pero son exactamente los mismos seres. Los ufólogos los ven como marcianos, son seres que no están dentro de la naturaleza de Dios ni de la verdad. ¿Sí me entienden? Miren, acabo de pasar un orbe. Son seres que no están dentro de la naturaleza de la verdad. Oiga, hay orbes por todos lados. Bueno, entonces, el caso es que no están siendo sinceros. Entonces, al no ser sinceros ni ser poseedores de la verdad que tiene Dios, entonces no son propensos a estar dentro del calificativo de ser los verdugos de algo que ocurra en el universo. Entonces ellos como no pueden ser verdugos, digámoslo así, no pueden ser, por ejemplo, como los ángeles que se describen en el Apocalipsis que acaban con Y o X, o no pueden ser, les toca estar tapados tras una cortina de misterios, ¿no? ¿Por qué? Porque como son muy inteligentes, pero no pueden tener la veracidad de ir a atacar con toda, ¿por qué? Porque al mismo tiempo son débiles. ¿Por qué? Porque los que conocen a Cristo los pueden echar, los pueden joder, los pueden mandar, los pueden quemar, porque conocen el nombre de Jesucristo, conocemos el nombre de Jesucristo, ¿sí? Que es ese poder que nos ayuda en eso, como la plumilla nos ayuda a tocar la guitarra eléctrica. Si no tuviéramos esto, de pronto nos cortamos los dedos al hacer el ejercicio. Lo mismo pasa cuando tú llegas y piensas, es que nada de eso existe. Es el mejor momento en el cual tú sabes que estás en malos pasos, por lo menos pensarlo en malos pasos. Ni siquiera pensar en que estás endemoniado o que se te tuercen los ojos o que te dan epilepsias o que quieres matar a tu mamá, sino que ya estás en malos pasos. O sea, que estás yendo o figurando para estar en el pecado, en algún pecado, robando, matando o fornicando. Bueno, la fornicación es un tema muy especial. Dentro de ese tema, la fornicación, ¿qué es la fornicación? La fornicación es como ser humano, mujer con hombre, sino es, la fornicación es cómo la ven los seres espirituales. La fornicación la consumen ellos como un ser de una raza con un ser, hacer hibridaciones, o sea, dañar todo lo perfecto de Dios para ser híbridos, ¿me entienden? Híbridos, o sea, poner a un hombre a fornicar con una tortuga, con un burro, bueno, lo que sea, a que se pongan a hacer porquerías y eso para ellos es complaciente porque están haciendo hibridaciones, daños a la naturaleza de Dios, daños cerebrales, bueno, daños de todo tipo y ni siquiera tienen que darse el artilugio de poseer, ¿sí? Entonces, ¿quién es más peligroso? ¿El que posee o el que no posee? Bueno, desde el punto de vista de Satanás, podríamos decir que para él sería una pérdida grandísima tener, digamos, yo soy ese ser, ¿sí? Si yo fuera él y yo tengo unos soldados, que para él son soldados, y tengo uno que es muy fuerte, muy especial, y es el tentador más hijo de puta que puede haber, el tentador más áspero, o sea, él es el áspero para tentar. Entonces, ¿qué haría ese ser?
no lo mandaría a que posea un cuerpo, porque si lo echa un exorcista o se dan cuenta de alguna forma de que es ese ser, pues su ser prodigioso vendría a ser una porquería, llamaría el irrespeto a los demás. Solamente acuérdense de una cosa, lo único que los une a ellos es el odio a Dios, es lo único que los puede unir, de resto ellos mismos se odian entre ellos. Todo, por eso les digo, si hay un ídolo de la guitarra, es por el hecho de que otro ídolo de otra cosa odia a la guitarra, ¿sí me entienden? Es lo mismo que pasa en los seres humanos, pero con los seres espirituales y la misma deformidad que van tomando los seres humanos, ¿no? Como el bombero que se viste de bombero, se le llena la cara de tal, como el banquero que tanto echar números se le cae acá la calva. Entonces, la misma cuestión, o sea, es la misma cuestión, es una metamorfosis. ¿Qué es lo que hace puro al ser? Es creer en Dios, hacer todo lo que Dios manda, no, sino hacer que Dios sea el que maneja, o sea, que posea el Dios, posea esto, que se llama el templo del Espíritu Santo o el cuerpo, y que el resto de la creación, digámoslo así, sea seguidora de eso. Pero, en cambio, por parte de estos seres espirituales que no tienen, digamos, eh, mayor gana sino de destruir todo, porque pues la creación de Dios es la creación de Dios, hasta entre ellos se destruyen. Por ejemplo, cuando hay para diferentes chamanes, digamos un chamán de un pueblo y otro chamán de otro pueblo, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde podemos ver eso en la historia? Pues guerras de entre babilonios y filisteos, entre, bueno, guerras entre tales y tales, ahí es cuando se ve todo eso. Dentro del mundo espiritual, los que manejan los tronos o las sillas de mando en el mundo material, o sea, en el mundo de nosotros, hagan de cuenta que es como una voz que te dice qué hacer y por eso es que esa persona, lo mismo que el bombero se vuelve bombero y es, pero sigue siendo un ser humano, lo mismo pasa con ellos, es exactamente lo mismo, o sea, así más fácil no se las puedo cantar. Entonces, así es, y también es desde el punto de vista de quién es el que lo vea, que se convierte en qué, ¿no? Entonces, si lo ve Dios es simplemente una mosca. Si lo ve un pecador es un demonio. Si lo ve un demonio a otro demonio, pero que no tiene un poseedor, es como un demonio que no tiene trabajo, o sea, es un ángel caído, ahí sí está caído, sin trabajo, o sea, no tiene una posesión. ¿Sí? Ellos se vuelven demonios cuando poseen un ser humano, cuando se vuelven un demonio. Cuando no tienen posesión, cuando no hay posesión por el pecado, no hay demonio, o cuando no hay por brujería o esas cuestiones, no hay eso. Bueno, para un chamán son dioses, ¿sí? Para un cura son nombres, o sea, o para un exorcista, o para un evangélico, o para un cristiano son el nombre que él mismo dice. ¿Por qué el nombre? Porque cuando dicen la verdad están yendo en contra de todo lo que son ellos y se destruyen a sí mismos y empieza su debilidad y empiezan a tratar de salir de ese cuerpo que están poseyendo para volver a estar sin trabajo, porque prefieren estar sin trabajo a ser totalmente destruidos o mandados al lago del suplicio, como le pasó a Legión, que le dijo a Jesucristo, mándame a los cerdos, y que prefiero estar en los cerdos a que me mandes al infierno, ¿sí? Entonces, pues ahí lo vemos, ahí está escrito, lo escribe, ahí está escrito. Entonces, es así como lo ven las personas, como se ven, no siempre son lo mismo y son diferentes. Siempre son diferentes, ¿por qué? Porque es la capacidad que tú tienes de hacer para, para tú poder llamarte ser quien eres, ¿no? Es como decir, tú eres rico, pero si no eres ostentoso ni nada de eso, te van a llamar que eres una persona humilde. Pero si eres una persona que es, por ejemplo, eh, una persona que coge su dinero para crear más dinero, de pronto podría ser una persona que se llame a sí mismo rica o adinerada. Lo mismo porque el dinero, pues, digamos que hay estudios hasta que dicen que la felicidad del ser humano por un año vale $200.000. O sea, 600 millones de pesos colombianos vale ser feliz durante un año. O sea, que siempre busca tu felicidad. Y no va a haber precio que pueda cubrir eso. O sea, porque 600 millones de pesos acá en Colombia es muy difícil ganárselos en un año. Bueno, el caso. Para los que tienen artilugios de diferentes tipos de magias, pueden ser
los poseedores de esa alma al final de cumplir el trato. ¿Cómo? Eh, por ejemplo, hay un chamán, el chamán que no es cristiano, obviamente, estoy hablando de un brujo, lo que sea. Un chamán es, llega y conquista en el aire a un ángel caído para que le ayude en su vida. El ángel caído va a dejar de ser ángel caído apenas le dé lo que el chamán quiere a cambio de lo que el chamán le da. Ahí es cuando él es poseedor y se convierte en el demonio del chamán, a pesar de que comenzó siendo su dios y el que comenzó siendo el que le hacía el trato de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tratan de hacer lo mismo en burla de lo que hace Jesucristo, que es habernos comprado a todos nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo, que fue lo que hizo, sacrificarse para tenernos derecho legal sobre nosotros, y el demonio lo que hizo es el pecado para hacer lo mismo. Entonces el pecador, al vender lo que es de Dios, o sea, su alma, y se la da a un ser que está vagando por ahí, esperando a que se cumpla el pacto que se hizo, por ejemplo, 7 años de abundancia, apenas se cumplan, él va por esa alma a poseerla o a matarla o a mandarla al infierno o a tenerla para torturarla. Porque una de las cosas, bueno, ¿y de qué se alimentan? ¿Cómo hacen para que uno sea más fuerte que el otro y el otro pueda poseer más a otros? Ellos se alimentan de ira, de miedo, de pecado y especialmente de odio, y de odio hacia la creación de Dios. Es el primer alimento que ellos tienen. Por ejemplo, nosotros los seres humanos nos levantamos y nos tomamos un desayuno o un café, ¿sí? Lo primero que ellos tienen que tener para existir, para ser, para poder ser lo que se dicen que se dicen ser, porque para Dios, por ejemplo, son simplemente nada, o sea, son simplemente cosas que se mandan al infierno, como al botadero universal, digámoslo así. Entonces no creo que sean muy significativos para él, y ese es el principal dolor de ellos, estar lejos de Dios, especialmente los que fueron engañados por Satanás, ¿no? Porque no todos son malos, todos los demonios o todos los caídos o todos esos seres espirituales no todos son malos. Hay muchos que fueron engañados y se fueron transversando durante la historia, durante el tiempo, cambiando su metamorfosis hasta volverse seres hediondos. Ellos también tienen cuerpos físicos, como los ángeles fueron representados, ellos también tienen al dragón y a sus ángeles, el dragón, el poseedor de un cuerpo poderoso, y sus ángeles, sus seres espirituales que lucharon contra el jefe, la espada de Dios, o sea, Miguel, contra los ángeles de Miguel o de Dios. Eso es la representación, digamos, de que ellos sí tienen un cuerpo que se quema en el infierno y tienen una forma física deforme que la da su pecado. Por ejemplo, si yo soy un fornicario de burros, entonces obviamente tendré la cara de un burro quemado y con forma de miembro por todas partes y con la boca, con 10 bocas, porque diré mentiras hasta para poder conseguir que se me pare un brazo, por ejemplo. Entonces, porque el movimiento de ellos es por medio de la mente. Como nosotros tenemos un cuerpo físico, el de ellos puede también lograr eso, porque ellos pueden transformarse para mostrarse como tal, pero su cuerpo tiene que ser alimentado de una forma diferente. Nosotros nos alimentamos por medio de frutas, por medio de carne, ellos se alimentan por medio del pecado y de todas esas acciones que les acabo de decir. Entonces, por ejemplo, para mover un brazo tienen que hacer que pase algo para poder moverlo. Por eso es que tienen que ser muy inteligentes, porque para moverse tienen que alimentarse por medio de la ira, el engaño, la fornicación, el pecado, el asesinato, todo lo que les acabo de decir, para poder moverse y para poder ser lo que tienen que hacer dentro de la creación de Dios, que es todo perfecto. Entonces, la situación de ellos es deplorable, pobrecitos. Ojalá un día Dios trate pues no sé, porque no sé lo que Dios piense al respecto de eso, pero ojalá los perdone algún día, especialmente a los que son buenos, porque es que no todos son malos, ¿sí? ¿Cómo yo sé eso? Simplemente pues hay que pararle bolas a las escrituras y listo, simplemente Dios ahí como que le va ayudando a uno. Si no les podría yo decir, es que no fui a un chamano, no, nada de esas cosas, odio esas cosas, todo acá es puro, hermano. Y tal puro, o sea, como es puro, como se les acaba de explicar, puro, hermano, puro, purito, purito.
No les dije, venga, les voy a hacer una matraca, taca, taca, y saco el cigarrillo para fumar y echar humo, y entonces ahí sí se ve entonces dentro de la alucinación y la percepción, ahí es cuando ellos se mueven de medio, por ejemplo, mediante el engaño y la percepción, es cuando ellos pueden mover un brazo. O sea que entonces nosotros sí podemos materializarlos. Eso es una de las opciones. La electricidad los materializa bastante, por ejemplo, el fuego los materializa bastante, por eso es que la gente se agüeva cuando mira el fuego, los materializa bastante, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace que no se materialicen por la noche en el fuego? Digamos que pues cuando más se les da poder, porque se podría decir que es el mayor alimento de ellos, es porque el fuego viene de Dios, no viene de ellos. Entonces es por ello que no pueden sino el fuego simplemente ser como una cámara, como con la cámara que la que me estoy filmando para poder ver esas cosas, pero nunca va a ser la realidad ni tampoco se van a transmitir por medio del fuego, sino simplemente, o sea, digamos que el dragón, ¿cómo se pintaría realmente al ser inmundo por excelencia o al que yo llamaría al enemigo principal de Miguel o al enemigo de Dios o al enemigo de Jesucristo o al enemigo de la humanidad? Yo, yo lo veo como, si me entienden, no lo puedo ver lo mismo que lo ve como el que lo ve con cuernos y lo ve así, o el que lo ve con cadenas de oro, o el que lo ve con la perfección más bella del mundo, o el que lo ve, oiga, hay muchas orbes, el que lo ve, o el que lo ve, las orbes son espíritus malignos, benignos, espíritus de toda clase, pero son bolitas ahí que son bolitas como de luz, que están alrededor de las personas que son muy cercanas al mal o al bien, pero en la forma espiritual, porque no van a estar cerca de un asesino, porque el asesino ya es poseído y ya tiene su camino de asesino, y ya el diablo ya ni tiene que hacer nada, o el ser espiritual maligno, o el ser espiritual de la antítesis no tiene que hacer nada, porque ya ese ya se encaminó, entonces hasta bendecido saldrá, porque ese mismo ser que odia lo que el otro odia, lo que el otro odia, pues tiene que bendecir de alguna manera lo que le está produciendo satisfacciones, el que le está provocando poder movilizarse dentro del espacio que Dios da, porque son las reglas que Dios pone. Entonces el único que se puede salir de las reglas de la tangente es Dios. Entonces por eso es que tenemos que ser hijos de Dios, para no tener nada que nos aflija, nada que nos tenga, nada que nos, sino podamos ser libres. Eso es la libertad que Dios nos da. Y que obviamente los demonios quieren y quisieran tener, ¿no? Pues obviamente, ¿quién no le gustaría moverse con toda la libertad que nos movemos nosotros? Ellos no pueden hacer esto, ellos no pueden movernos, ellos les toca todo muy difícil y todo les toca por la mente y todo les toca por medio de la gente. Como hay tanta cantidad de gente en el planeta, ¿sí? La gente tiende a formar al ídolo. El ídolo ya puede moverse más libremente, así sea muy débil o hasta sea bueno, malo, bueno, como quiera hacer ese ídolo, pero que no es de Dios, no viene de parte de Dios, no es Dios, ni es Jesús, ni es el Espíritu Santo, entonces no es nada, sino simplemente es una cosa que va en contra. Puede que sea bueno, puede que sea malo, pero siempre tiene que sobrevivir de alguna manera, y esa manera tiene que ser por medio de ir en contra de él, porque pues es la ley que se le pone. Entonces hay algunos que se quedarán quietos como rocas, esperando el momento de poderse mover para de pronto pedirle perdón a Dios. Hay otros que sí se moverán hasta de las formas más terribles. Bueno, ¿cómo los ve un hombre? El hombre los conoce por su nombre. Apenas ellos dicen la verdad de su nombre, es cuando ellos van en contra de todo lo que son ellos, porque están dando su identidad, y apenas dan su identidad van en contra de todos sus antivalores, y es cuando se regresan, digamos, a la luz los ve y son atormentados terriblemente, los mandan al infierno. Bueno, eso todos, el Padre Amor, bueno, todos los exorcistas les hacen y les deshacen la vida a esos seres espirituales. Por ejemplo, acá tengo una pintura de la visión física de uno. Eso es realmente como se ve uno que es muy inteligente, uno que maneja las aguas. Digamos que no sé si ustedes conozcan qué es un trono. Un trono es en la jerarquía más alta de los ángeles, en los coros celestiales, el trono se le conoce como una rueda que se hagan de cuenta con un átomo que tiene muchos ojos o muchos reflejos, y que esos reflejos que son, hagan de cuenta como la cámara para el ángel que está arriba, para un querubín, para poder él mover todo,
todo lo que tiene que hacer para poder decirle a un serafín, y para que el serafín le pueda decir a Dios, o para que le pueda decir a los 4 seres, o para que le pueda decir a los 24 reyes, o para que pueda hacer cualquier movimiento en la tierra para que pueda pasar por medio de la verdad, ¿sí? Estos seres también tienen esos reflejos, como se dieron cuenta, miren, no tiene una cara definida. Si ven, acá tiene sus alas, su cara, sus piernas, todo lo tiene, pero otra vez ahí, todo lo tiene, pero a la vez no tiene nada. Pero como a ellos les toca hacer todo el trabajo individualmente, porque digamos que no tienen mucha ayuda por el mismo odio que se tienen ellos mismos a ellos mismos, entonces a ellos les toca convertirse en todos por medio de la mentira. O sea, es como cuando tú vas por la calle y llegas y ves a una persona que parece rico, pero no lo es. Entonces está aparentando, lo mismo les toca hacer ellos, aparentar ser algo para poder tratar de moverse en eso. Entonces, aparenta ser rico el rico, ese pobre, digámoslo así, que aparenta ser rico y los demás creen que es rico, entonces los demás lo ven como rico. Así mismo ellos hacen. Ellos tratan de poder ver las cosas por medio de su inteligencia, por medio de ello, como no tienen seres a su servicio, digámoslo así, a no ser de que puedan poseerlos por medio del pecado. ¿Quiénes son los que tienen a su... ¿Por qué un demonio puede tener al servicio otro demonio? El demonio que lo posee al ángel caído. El ángel caído vendría siendo el que es el que no tiene, digamos, eh, trabajo. Entonces el que está como comandante ahí, como demonio, le dice a ese, ve y tienta allá, ve y haz allá, ve y haz allá, hasta el momento en que tenga para que pueda subir al rango de poder tener como este. Le mintió, de pronto fue uno de los que dijo, estoy al lado tuyo, Satanás, o sea que vamos a bajar, vamos a mentirle a estos. Estos que están acá, que pertenecen al ejército, a las legiones, simplemente cayeron en la mentira de este y él dijo, uy, no, me mintieron y ya estoy acá abajo, ya no sé qué hacer, entonces le toca cumplir las órdenes para poder llegar a poseer. Posesión es la ganancia de ellos, es como cuando el hombre tiene 5 hijos y es rico. Es cuando está en el furor de su vida y está, ¡ah! O cuando ya es el nivel de Jesucristo que hasta puede dar su vida a cambio de todo, que es el nivel más épico, digámoslo así, que se podría decir dentro de un ser humano. Lo mismo pasa con ellos tratan de buscar todo eso e imitar a Dios por todos los medios y hacerse pasar por él. Bueno, si quieren seguir hablando de estos temas y estas cosas, pues manden sus comentarios, escriban lo que quieran, si saben de esto, qué opinan o qué no opinan o qué les gustaría saber. Y bueno, con mucho gusto acá se les va a corresponder y nada, dejen su like, suscríbanse al canal y en este su programa pues de monología pues estaremos hablando sobre eso. Dejen ahí su comentario, dejen su like y para adelante muchachos, la buena, que Dios los bendiga y libérense muchachos, que la verdad es libertad. Nos vemos.